Muy bien, y cuando son exactamente las 11:25, un placer, como cada vez que puedo conversar un rato con ella. Estoy hablando de una colega, porque es periodista, pero ha ocupado distintos puestos de responsabilidad política en nuestro país, tanto como diputada nacional, como senadora nacional. Estoy hablando de Norma Morandini. Hola Norma, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto oírte. Gracias, igualmente. ¿Qué estás haciendo políticamente en este momento? No, no, políticamente no. Yo No. después de mi participación política, hago bromas, digo, cambié la pluma de la escritora por la tribuna de la política, pero ahora he vuelto a la escritura, tengo libros escritos Ajá. y ahora estamos haciendo una versión digital de Mujeres y Compañía, que fue una revista que creamos con María Eugenia Estensoro en los Ah, 90, que fue claro. una revista ícono, y Sí, bueno, sí, sí. estamos intentando de hacerla de manera digital, ¿no? Claro. Así que sigo, bueno, y sale ahora en poco tiempo un libro mío Ujú. y he vuelto a la escritura, pero lo que me dejó la experiencia política Sí. es algo que nunca mencionamos, la necesidad de tener políticos idóneos y el daño que hacen los malos políticos. Mm, Lo pongo al revés, el daño que hacen los malos políticos y cómo la política es imprescindible para que tengamos democracia. así Y para es. eso tenemos que tener idoneidad y saber que con cada elección el poder, por lo menos como definición, se vacía y somos los ciudadanos los que sentamos ahí a quienes nos van a representar, ¿no? Norma, Hay, hay, vos sabés que la sensación que tengo es que la democracia viene carreteando, viene perdiendo vuelo. No, no estoy diciendo, no se me malinterpreta, no estoy diciendo que va a estallar la democracia. No, no estoy diciendo eso. Digo, viene en decadencia, se me ocurre esa imagen, viene sí, no, perdiendo vuelo. fíjate qué interesante que tienes que pedir permiso para decir lo que piensas. Claro. Y esto es una cosa atroz porque tienes absoluta razón en el sentimiento. Nosotros este número especial que hicimos, el título fue el 24 de marzo, Hablemos de democracia. Ujú. Yo cuando pienso que el año próximo vamos a cumplir 50 años Sí. del golpe, es decir, y ver la situación en la que está el país, que no podemos reconciliarnos políticamente, o sea, que la izquierda no es delito pensar de izquierda, de derecha no es delito pensar de derecha, y que en la democracia hay que poder dialogar Mm. con la magnitud de la gravedad de los problemas que tenemos. No los resuelve una persona. Cuando la gente ayudó en Bahía Blanca, no pregunta, Mm. sos radical, sos peronista, sos comunista, no pregunta, va y ayuda. Y esto es lo que nos pasa, porque la democracia es la pluralidad, Mm. la democracia es el respeto al otro, el que puedas hablar sin que nadie te esté Mm. descalificando, y que nos pase esto que te pasa a ti y que a mí yo me doy cuenta que me pasa también, que uno tiene que estar aclarando lo que quiso decir Sí, para no ser sí, malinterpretado. Pero ¿por qué sí, nos pasa eso? Porque sí. no compartimos, Claro, las palabras no quieren decir para todos lo claro, mismo, claro. están tan connotadas, Mm. y ahí voy al tema del 24 de Sí, marzo. sí. Hay un estudioso de la democracia, Sartori, un Sí, italiano, sí. que él dice que la ofuscación viene de la confusión. Y nosotros tenemos una enorme confusión porque la democracia no quiere decir para todos lo mismo. Y se vio claramente ayer otorgarle al 24 un carácter festivo, o sea, de feria, o sea, de fiesta, o sea, de descanso, es no entender que la fiesta es el 10 de diciembre, recuperación de la democracia, los derechos humanos, la construcción, que es cuando dices que está en decadencia, es que no hemos construido. Tenemos una legalidad democrática, una constitución democrática, pero que no se cumple porque cada gobierno llega y como si fuera, si adelgaza o engorda, como un traje a medida, Mm. lo va adaptando a su gobierno,
confundiéndose con el Estado, que es la consagración, lo que consagra la Constitución y a lo que estamos obligados todos a cumplir. ¿Sabes, Norma, lo que a mí más me impacta es el retroceso permanente y el debatir lo ya debatido y acordado? Yo creo, tal vez equivocadamente, que la sociedad argentina en su momento produjo un pacto social casi único. Se juzgó, después el presidente Menem decidió el punto final, pero se juzgó de acuerdo No, más grave, perdón, más grave, porque los puntos finales, Sí, de eso, es lo de Menem fue el indulto, sí, y tenés el razón. indulto es Sí, un perdón sí, 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 que hace el presidente, y sí, en el caso de Menem, él mm, se siente autorizado porque ha estado sí, preso. exacto. Eso es lo Sí, grave. sí, Entonces ahí se crea, como, porque la democracia nace de la mejor manera, con la recuperación de la ley y la justicia. Pero después, claro, viene todo eso porque las leyes de obediencia debida se las arrancaron a Alfonsín los sí, levantamientos cara pintada. Ahora, viene el presidente Menem y él indulta. ujú, Y después tenemos todo ese periodo que se intenta retroceder con los proyectos de ley en el Parlamento de Patricia Walsh, y acompañado por Lirita Carrió, sí, otros diputados, sería injusto no nombrarlos, ujú, pero nunca el peronismo baja ni da quórum para que sean tratados, lo que después cuando llega el kirchnerismo imponen la mayoría, y vuelven los juicios, se reabren los juicios porque se declara la inconstitucionalidad después, y ahí mucha gente de buena fe vincula el kirchnerismo con los derechos humanos. Cuando Kirchner va el 24 de marzo a la ESMA, él no va como presidente, él le habla a los compañeros. mm, Ahí se empiezan a nombrar ex ESMA. Yo digo, como no hay ex, la ESMA va a ser siempre lo que es. mm, Entonces empieza a haber toda una claro, distorsión, se empieza a nombrar dictadura cívico-militar. Los cívicos son derechos, lo militar es obediencia, lo que no quiere decir que uno no sepa que efectivamente el golpe tuvo una gran adhesión, sí, mm, porque mucha gente de buena fe creyó que los militares venían a normalizar y después llamar a elecciones para terminar con el caos y la violencia que había sido el gobierno de Isabel Perdón, donde un cadáver se vengaba con otra muerte, en esa sí, espiral de violencia sí, de la que no supimos salir. Entonces, efectivamente, el golpe se hace contra el gobierno peronista, y uno puede hacer una lectura al revés. El gobierno peronista le abrió las puertas al golpe, como uno puede decir ahora, el fracaso de alguna manera de lo que ha pasado con el kirchnerismo le abrió las puertas a que Milei esté en la presidencia, ¿no? Vos decís que entonces el error fue la partidización que hizo el kirchnerismo de los derechos humanos, y entonces aquel pacto después del juicio a las juntas que entiendo abrazó la mayoría de los argentinos tras el nunca más, empezó a tambalear por eso. Sí, yo he sido una honesta opositora y la verdad que no me gustó estar en ese lugar, pero yo siempre me opuse a esta apropiación, porque el nunca más fue el mayor consenso al que llegó esta sociedad. La Constitución del 94 fue el mayor consenso político al que ha llegado Argentina. Entonces tienes razón cuando dices que estamos retrocediendo, porque esos fueron los grandes avances democráticos, las leyes, la constitución, el consenso que hubo en que no a la violencia política. En nunca más no es que dijo no a este gobierno o al otro, dijo no a la violencia Mm, política. Y cuando uno tiene que entender que el cadáver que nos dejan las dictaduras es la política,
porque el que manda con miedo y hay que obedecer ha cancelado y ha asesinado la política. La política es diálogo, la política es conversación, la política es consenso, la política es el respeto al otro, es lo que hacemos todos en el espacio público cuando hablamos de las cuestiones que no son comunes. Todo eso, al partidizarse y que hay unos que hablan y gritan más fuerte, ha ido tapando la voz de los otros. Entonces, en relación, por ejemplo, al video, ¿qué fue más fuerte lo de ayer? Ver el testimonio de la chiquita, hoy mujer, del capitán Viola, escuchar su testimonio que nunca lo habíamos escuchado. Entonces yo confío que cuando termine la diatriba de pelea ideológica, tiene que empezar a aparecer una conversación nuestra, Claro. de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que participar porque la ciudadanía, es decir, pero la participación en democracia no es solo ir a la plaza a manifestar. Hay instituciones democráticas, hay es decir, aprender a vivir en democracia. Y aprender a vivir en democracia es sobre todo respetar al que piensa diferente a uno, porque tiene los mismos derechos, siempre y cuando, claro, no utilice sus ideas para incitar a la violencia. Es decir, la libertad tiene una contraparte que es la responsabilidad con ese privilegio de tener libertad, ¿no? Norma, una última pregunta. ¿Cuán lejos o cerca estás o cuán fuertes o débiles están nuestras instituciones como para sucumbir a la política? No, nosotros tenemos, hay una cultura política que es una concepción de poder, de ganar las elecciones para tener mayoría e imponer las leyes. ¿Querés mayor atraso que eso? La casa política de la democracia es el Congreso, es el Parlamento, el lugar donde es una caja de resonancia de lo que le pasa a una sociedad, donde aquellos que piensan de manera diferente tratan de encontrar un común que es la ley, y eso no está pasando. A mí me da una tristeza enorme, no quiero ser injusta con la cantidad de buenos legisladores que hay, pero que este debate público sea tan cargado de insultos, de agresiones, de gritos, de no respetar la institucionalidad, esta es la prueba de cuán débiles están nuestras instituciones, ¿no? Por eso creo que es importante la conversación democrática y la participación ciudadana, ¿no? Norma, ojalá te tengamos por aquí presentando esto que este revival de alguna manera que has retomado con Estensoro, con María Eugenia, otra persona muy lúcida. Y ojalá estés también por Rosario, no dejes de hacérnoslo saber, por Me va a favor. encantar ir con mi libro, mi próximo, que va a salir creo que en ¿Cómo se junio, llama? decir adiós, pero no soy yo la que dice adiós, espero que la vida me dé todavía más tiempo. Decir adiós es porque me impresiona la ausencia de rituales. Ajá. Una sociedad que no ha enterrado a sus muertos, que no tiene rituales, que no hace minutos de silencio, demuestra que si nos domina tanto la ideología, que nos tapa lo humano, ¿no? Humanizarnos, porque la dignidad que garantizan los derechos humanos, cuando uno habla de dignidad, es eso, mirarnos como seres humanos, no lo que nos define no es como pensamos, lo que nos define es si somos respetuosos, si somos amorosos, si somos cretinos, si somos Sí. egoístas o generosos. La definición de lo humano no está en cómo uno piensa, ¿no? Norma, un placer cada vez que te puedo escuchar, ¿eh? Y nuestros oyentes igual. Gracias. Muchísimas gracias. Un cariño grande. Norma Morandini, es muy, muy interesante escucharla. Y me quedo con este último, ¿no? Ella decir adiós a propósito de los rituales, que dice la falta de sin rituales, no tapamos lo humano. Y fíjense que cerramos la nota con algo que tiene que ver con el día de ayer. Los desaparecidos fue un método mayoritario argentino, también los hubo en Brasil en algunos momentos, pero
fue mayoritariamente un método argentino. El ritual de enterrar, el ritual de decir, bueno, no te voy a ver más, hasta aquí, vieron que todavía, a pesar de los siglos y de los avances científicos y demás, hay unas horas, hay un tiempo, por ley, en el cual vos no podés enterrar a una persona que fallece. ¿Por qué? Bueno, porque se combinó esto, que es necesario para todos. Antiguamente, por un tema de si realmente había enfermedades, que no se podían detectar situaciones para que no enterrara a nadie vivo, así de claro. Pero eso pasó, la ciencia lo superó. Lo que queda es que las personas, las que siguen con vida, los deudos de esa persona, deben encontrar ese momento ritual de despedida. Cosa que en Argentina, con 100, con 10, con 10.000, con 30.000, con 40.000, porque no sabemos el número exacto, no ha podido ocurrir.